Dios los bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo venga a dirigir, a conducir, a orientar nuestros pensamientos, a abrir el entendimiento o los entendimientos para que todos puedan comprender la buena y agradable voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Usted sabe que cuando la persona tiene un encuentro con Dios, o mejor, cuando la persona es sellada con el Espíritu Santo, cuando ella es bautizada con el Espíritu Santo, entonces es como Moisés en la oportunidad, junto con el pueblo de Israel, los líderes de ese pueblo rebelde. Moisés, en cuanto él estaba con el Señor iluminaba el rostro de Moisés. Moisés tenía la imagen de Dios estampada en su rostro. Obviamente, un rostro, una cara iluminada por la alegría, por el placer, por la libertad que él tenía con Dios. Porque en cuanto la persona no tiene un encuentro con Dios, ella está triste. Ella es una persona abatida, frustrada, porque sus conquistas, sean amorosas, sean materiales, sean de prosperidad, sea lo que sea, no satisfacen su corazón. ¿Por qué? Porque el corazón tiene un velo que lo cubre. Es un velo de la ignorancia, porque ella no conoce a Dios, entonces aquel velo impide que la persona pueda ver a Dios en todas las cosas que Él colocó en este mundo. Entonces, el texto sagrado dice, hasta hoy, como Moisés entre los judíos, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se convirtieren al Señor, entonces el velo se quitará. Y eso sucedió con Moisés. El velo de Moisés fue arrancado, fue quitado, cuando él tuvo un encuentro con Dios, cuando él se volvió para el Señor, para el Espíritu Santo. Y conforme dice el texto sagrado, donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Donde existe el Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo está, que son los bautizados con el Espíritu Santo, allí hay una libertad. Y esta libertad no es física. La persona puede hasta estar presa, aprisionada dentro de un sistema carcelario, pero cuando el velo es removido del corazón, entonces ella se encuentra libre, porque ella está en libertad con Dios. Ella entra en el gozo del Altísimo, porque donde está el Espíritu Santo, allí hay libertad. Entonces, usted puede verificar que cuando una persona es sellada con el Espíritu Santo, ella tiene un comportamiento completamente opuesto al que tenía antes. Yo mismo le puedo hablar de esto por mí, porque lo que yo era y lo que me sucedió de transformación es brutal. Por ejemplo, la persona cuando tiene el Espíritu Santo, el entendimiento de ella se abre, el corazón de ella se abre para las cosas de Dios. Ella entiende la voz de Dios, ella percibe la voz de Dios. Y esto le da una libertad extraordinaria porque ella sabe
que Dios está con ella, no importa las circunstancias, no importan los problemas que ella vive en el día a día. Dentro de ella hay una seguridad, una alegría, hay un gozo, porque es el Espíritu de Dios. Y esta alegría se refleja en el rostro de ella. Es lo que el texto sagrado dice. Todos nosotros, con el rostro descubierto, quiere decir, no tenemos más aquel velo. Moisés tenía que colocarse el velo porque el pueblo no podía mirar a su rostro, él tenía que colocarse un velo. Pero cuando él estaba con el Señor, el velo era quitado. Cuando uno tiene al Señor Espíritu Santo, el velo es removido y las personas pueden notar una diferencia en el semblante, en el hablar, en su forma de ser, en su manera de vestir, en toda su conducta, en su forma de hablar. Ella es una persona verdadera, sincera. No quiere decir con esto que la persona a veces se aborrezca como uno se aborrece con alguna cosa, queda airado con ciertas cosas, ciertas injusticias. Por eso, hasta en eso, Dios permite que la persona se llene de ira, porque Él dice así, airaos pero no pequéis. Jesús se airó hasta lleno del Espíritu Santo, pero Él se airó cuando vio a los que vendían cosas ahí en la puerta del templo. Él se indignó contra aquella situación. Entonces, esto es perfectamente entendible. No quiere decir con esto que el Espíritu Santo salga de allí para que ella quede airada. El Espíritu Santo permanece con la persona. Entonces, nosotros no podemos olvidarnos de que cuando recibimos el Espíritu Santo, nosotros continuamos siendo un vaso de barro. No, nunca nos podemos olvidar de esto. Continuamos siendo un vaso de barro. Quiere decir que perece. Pero lo que vale es lo que hay dentro de nosotros. Entonces, Pablo habla. Todos nosotros con el rostro descubierto, reflejando como un espejo la gloria del Señor. Quiere decir, la gloria del Señor es vista en nosotros, en nuestra imagen, en nuestro semblante, en nuestra manera de ser, en la paz, por ejemplo. La persona cuando es de Dios, ella es pacífica, ella es pacífica, ella es una persona de paz. Entonces, él habla, la gloria del Señor está en aquella criatura. Y es ahí que somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Entonces, nosotros hemos hablado que en la época de Moisés, la nube, que es el Espíritu Santo, llenó el tabernáculo. En el momento de Salomón, la nube, que es la gloria del Señor, llenó el templo. Pero todo eso fue excluido, ya no existe más. Pero no es el caso de aquellos que reciben el bautismo con el Espíritu Santo, porque estos tienen la gloria de Dios dentro de sí. Yo sé que uno pasa por luchas, todos nosotros pasamos por luchas, a veces uno se aborrece, hay veces que uno se queda indignado, uno queda triste. Todo esto es común para este mundo. Nosotros vivimos en este mundo, en un mundo materialista, pero cuando la persona es revelada, esta gloria, cuando cae el velo, entonces la imagen de aquella criatura es reflejada en la imagen del Señor, la gloria del Señor en ella. Yo me acuerdo que la primera vez que nosotros fuimos ahí en Nueva York para abrir la iglesia,
Yo conocí a una señora cristiana, pura, purísima. Ella tenía una cierta edad, por más o menos unos 70 años, pero ella era una mujer que me impresionó de una manera sorprendente, porque ella hablaba, sus palabras eran dulces, su fisonomía era divina, era como un ángel. Caramba, yo me encanté con aquella señora, ella me dejó tan alegre, tan feliz, solo por estar con ella, conversar con ella. Yo me sentí tan feliz, usted sabe, yo tenía que 40 años por ahí, pero yo no me olvido, porque es esto lo que tiene que suceder con todos. Por eso es que cualquier sacrificio que la persona hace para recibir el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, vale la pena, porque la vida de ella cambia. Ella deja de estar limitada, la carne, su materia, para estar ilimitada en el Espíritu Santo. Quiere decir, es lo que Pablo habla. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? El Espíritu está en aquella criatura, hay libertad. Ella no está más presa a una religión, a una doctrina. Ella no está más presa a una denominación, al pastor, al obispo. Ella no está presa a nadie. Ella está presa al Altísimo. ¡Qué maravilla! ¿Es esto lo que Dios quiere hacer con usted, mi amiga y mi querido amigo, si aún no lo ha hecho? Es por eso que en el capítulo siguiente Pablo habla que el Dios de este siglo, el diablo, cegó los entendimientos de las personas para que no vean la gloria de Dios. Una vez bloqueado el entendimiento, la persona continúa con el velo en el corazón y ahí ella no ve la gloria de Dios y obviamente no refleja la gloria de Dios. ¿Usted entendió? Yo sé que nuestro lenguaje, aquí el lenguaje bíblico, es un poco difícil para quien no tiene el Espíritu Santo. Pero para quien tiene el Espíritu Santo me entiende perfectamente. Quien no entiende, infelizmente, precisa de tener el Espíritu Santo para que Él pueda guiar a esta criatura. ¿Está bien? Dios les bendiga a todos ustedes y hasta mañana en nombre del Señor Jesús. Amén.